Nuevamente, buenas noches para todos y una vez más, sean bienvenidos a compartir una porción de la palabra. Como ya es costumbre, vamos a continuar estudiando la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer hoy Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Un momento. Nos dice la palabra de Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, esta última parte probablemente la estudiemos en la próxima clase o de pronto ahora si nos da tiempo. Bueno, em, retomando un poco, el apóstol Pablo tuvo que hacer fuertes declaraciones cuando le demandaron o sí demandaron razón del evangelio que él enseñaba. Y estas fuertes declaraciones fueron que él no recibió la palabra por ningún ser humano, sino que la recibió directamente de Cristo. Y en este sentido, nosotros vamos a ver algunos textos, entre ellos vamos a ver que por ejemplo, en Mateo 7:51, leamos allí, dice, perdón, 7 no, 27. Ahora sí, 27, un momentico. Regálenme un momento por acá, por favor. Vamos a ver aquí algunos. Bueno, entonces, ahora sí. Un momento, por favor. Sí, Mateo 27:51. No sé qué me pasó acá. Creo que son cosas del computador. Ahora sí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bueno, entonces, estas personas que estaban con el apóstol Pablo y que estaban en contra del evangelio que él había recibido directamente de Cristo, eh, vieron
lo que Pablo enseñaba, las revelaciones que había recibido, la manera como declaraba la palabra y las cosas que Dios le permitía hacer. Sin embargo, no, no creían y a veces es necesario o tal vez hubiese sido necesario que ocurriera algo milagroso como esto que acabamos de leer en el versículo 51 de Mateo 27, donde dice que las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos, indicando que ya Dios no moraba en lo que se conocía en ese entonces como el lugar santísimo, sino que ya de allí en adelante el lugar santísimo iba a ser el corazón de cada persona que decidiera seguir a Cristo. O sea que el lugar santísimo es usted hoy y el lugar santísimo soy yo, porque es allí donde habita Dios en estos momentos, en el corazón de cada persona que le busca. Sin embargo, estas personas no creían y era necesario que el velo de su vista, el velo de su corazón, el velo de su intelecto fuera rasgado en dos y fuese quitado, porque no creían y ante todo, o por el contrario, le censuraban al apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 13 versículo 2 donde la palabra nos dice, ministrando, perdón, Hechos 1:2, 1:2. Bien, nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, los llamados apóstoles, los primeros que estuvieron con Cristo, los 12, después fueron 11 y volvieron a ser 12 cuando se escogió al sucesor de Judas, ellos recibieron mandamiento directo por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo le mostraba con sus hechos, mostrando lo que era antes y lo que es ahora, era que él también había recibido mandamiento por revelación directa del Espíritu Santo. Y vamos a ver un texto más en Segunda de Corintios, capítulo 13 versículo 5. Allí la palabra nos dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, en este texto vemos que usted puede saber, usted mismo puede saber, así como Pablo estaba seguro, porque podríamos decir, ¿y por qué Pablo hablaba con esta seguridad? Porque él decía que su evangelio o que el evangelio que él enseñaba había sido recibido por revelación directa de Jesucristo. ¿Y por qué estabas tan seguro? Porque hay una declaración que vamos a estudiar más adelante y es donde dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso quiere decir lo que yo pienso es según la mente de Cristo. Lo que yo hago es según la mente de Cristo. Lo que yo hablo es conforme a las palabras de Cristo. Y esa es una declaración bastante grande
y algunos podrían pensar que podría llegar a ser atrevida. Pero ¿por qué él habla con tanta seguridad? Por esto que le dice a los corintios, a, a los corintios. Les dice, examínense ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos, analícense ustedes mismos. Pero ¿cómo debería ser este análisis? ¿Cuál debería ser el filtro para poder hacer este análisis? Pues el filtro debe ser la palabra de Dios. Debe ser lo que ellos sabían, lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían recibido. Porque es que cuando se trata de hablar de nosotros mismos, estamos parcializados con relación a nosotros mismos. Porque de pronto nos analizamos y decimos, yo siento, yo pienso, yo creo que Jesús mora en mí, pero lo hacen, como lo acabo de decir, con base a sentimientos, con base a pensamientos propios, humanos, pensamientos que brotan de su propio corazón y no conforme a los pensamientos de Cristo, que los encontramos en las Escrituras, y así cualquiera puede decir que Cristo mora en él, en su propio ser. Pero Pablo le está diciendo a estas personas, examínense, pero para examinarme debe haber un criterio. Y esta es la palabra que constantemente ellos estaban recibiendo. Entonces dice, ustedes, si se examinan, se darán cuenta si Cristo mora en ustedes, a menos de que estén reprobados. Entonces, a veces nosotros como seres humanos, los sentimientos llegan a traicionarnos de tal manera que de pronto se está pecando y decimos que Cristo mora en nosotros. A veces se está cometiendo adulterio, el adulterio es descubierto y con todo y eso tienen eh, no sé ni cómo llamarle, en mi tierra dicen la cachaza de decir que Cristo mora en ellos y que no tenemos derecho a juzgar a las personas que hacen esto porque ellos están seguros de que Cristo mora en ellos. La misma palabra dice, por los frutos serán conocidos. Entonces nosotros podemos saber si el Espíritu Santo, si Jesucristo mora en cada persona o si no habita. ¿Por qué? Por las cosas que hace y por las cosas, a veces por las cosas que dice, no tanto, porque en este sentido, a veces existen personas estudiosas de la Biblia, conocedoras del griego, del hebreo, del arameo, y es bueno eso. De hecho, yo conozco un poco de esas palabras y aquí les he hecho algunas explicaciones, pero a veces el conocimiento se convierte en mero intelecto, en mero razonamiento, y no se siente, no se vive la palabra, no se lleva una vida moralmente bien llevada a pesar de tanto conocimiento y esto da tristeza. Y aquí voy a transmitir mi criterio personal. No está usted obligado a pensar lo que yo pienso. Yo creo y yo prefiero, como líder de una iglesia, a una persona que no sepa tanto griego, ni tanto hebreo, ni que haga un análisis, como dicen algunos,
exegético de un texto bíblico, lo prefiero más con una vida moralmente bien llevada. Ahora, y que sea ejemplo para las personas que le están oyendo. Y con esto no quiero decir que el conocimiento sea malo, no, no es malo. Yo tengo el conocimiento, yo he estudiado, pero si se trata de escoger en uno que sepa mucha Biblia, pero que su vida deje mucho que pensar, que se está, como dijo Dios repetidamente a través de la Biblia, dijo repetidamente de los reyes de Israel, andando en los caminos de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar al pueblo. En ese caso, el conocimiento no te sirve de nada. Dios no te va a preguntar cuánto hebreo estudiaste, cuánto griego conoces. Dios no te va a preguntar por cuántos títulos tuviste en materia de estudios de la Biblia. Es bueno, yo recomiendo que se capaciten, pero a la par que sean personas, que vivan lo que están enseñando, que no se remitan solamente a fundirse el cerebro estudiando y que al final eso no les sirva de nada porque no van a dar buenas cuentas delante de Dios. Entonces, por eso somos llamados a examinarnos a nosotros mismos cada día con las cosas que hacemos, con las cosas que dejamos de hacer, porque por no hacer nada también se peca, mis amados hermanos. Entonces, Pablo hizo duras declaraciones cuando le demandaron esto, pero hubo tres cosas, y volvamos a Gálatas, que Dios hizo con Pablo, teniendo en cuenta el capítulo 1, versículos 15 y 16. Nos dice, pero cuando agradó a Dios, primero vamos a estudiar esta palabra, agradó a Dios. Y podríamos entenderlo cuando Dios quiso. O sea, cuando Dios consideró que era el tiempo. Y en esta relación, en relación con esto no se miente, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero esto aquí tiene otro significado. Cuando agradó a Dios, quiere decir que Dios se deleitó, que a Dios le complació, que Dios se alegró cuando escogió al apóstol Pablo. O sea que no quiere decir esto cuando él quiso, cuando a él le nació, no, sino que Dios se sentía complacido con la elección que había hecho. Ahora, Dios también se complace con la elección tuya, con la elección que hizo de mí y con la elección que hace de cada uno. Y cada día que vivo, me doy cuenta que la misericordia de Dios es grande y que no tiene límites, porque la humanidad ha hecho mucha maldad. Y dentro de esa humanidad está el pueblo de Israel. Dentro de esa humanidad está cada uno de los personajes bíblicos. Dentro de esa humanidad está usted y estoy yo. Y todos, de alguna manera, hemos hecho daño. Hemos desobedecido la palabra de Dios. Hemos maltratado al prójimo. Hemos abusado de alguien. Y cada uno estoy seguro que ha hecho algo para ofender a Dios
Sin embargo, Dios se siente complacido por la elección que hizo de usted y de mí. Sin embargo, amados hermanos, a pesar de la complacencia de Dios, a pesar de su agrado, de su alegría, nosotros, sabiendo que no somos nada, sin embargo, no hacemos ni siquiera lo que nos toca, porque la palabra dice que cuando hayamos hecho el trabajo que nos corresponde, tenemos que decir que somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos y no hicimos más allá. De pronto no hemos dado más allá de nuestra fuerza, porque a veces no hemos hecho ni siquiera lo que nos toca. Sin embargo, debemos darle valor a esto que estamos viendo aquí. A Dios le agradó, Dios se complació con la elección suya y con la elección mía, así como se complació con el apóstol Pablo. Vamos a Primera de Corintios 1:21, donde también vamos a encontrar el uso de esta palabra, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios, aquí aparece nuevamente, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, de pronto, y a mí me pasó, antes de ser convertido al Evangelio, yo leía la Biblia y quise conocer a Dios a través de la lectura. Leer no es malo, pero el Espíritu Santo no moraba en mí. Yo estaba acumulando conocimiento y creo que de pronto es el caso de varios de los que nos acompañan. Yo estaba acumulando conocimiento, pero era mero conocimiento. Hoy en día, al igual que a ustedes, cada vez que leo las escrituras, Dios me muestra grandes verdades como se las muestra a ustedes. Y eso quiere decir, y eso nos hace ver que verdaderamente el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, Dios, mora en mí, mora en usted. Eso quiere decir, amado hermano, que usted es el lugar santísimo, el lugar donde Dios habita. Entonces, acá dice que a Dios le agradó que lo conocieran más por eso que muchos llaman locura, porque la predicación del evangelio sigue siendo locura para un sector bastante considerable de la humanidad. Sin embargo, Dios quiso que lo conocieran por ese medio y no porque leyeran la Biblia. Y a veces ocupamos o que la leyéramos simplemente sin vivirla, sin que el Espíritu Santo te ayudara, te guiara al conocimiento. Entonces, a veces usted y yo estamos en los zapatos de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos también quisieron conocer a Dios a través de ese medio y se redujeron, su conocimiento fue reducido a la mera letra. Y conocer a Dios significa tener comunión con Él, apartar un momento para tener intimidad con Él, para dejarlo que hable a través de las escrituras, para hablarle nosotros a través de la oración. Y de esta forma, Dios te habla.
Y más adelante vemos que Pablo viajó a Arabia. ¿Qué fue a buscar allá? Él fue a tener esa intimidad con Dios, a buscar esas relaciones. Y hay muchas personas, personajes bíblicos, que buscaban este momento a solas con Dios. Por ejemplo, les puedo hablar de Moisés, les puedo hablar de Elías, les puedo hablar de Cristo mismo, que a pesar de que las multitudes lo rodeaban, la misma escritura dice que él buscaba un lugar solitario para poder orar. Entonces, tú debes tener tu Arabia, tu monte Carmelo, tu monte donde, tu monte donde estás a sola con Dios, o, o el desierto que buscó Cristo después de ser bautizado, donde ayunó. Alguna vez me vi una película que se llama Cuarto de Guerra, donde la persona tenía un cuarto específico para poder orar con Dios. Tú debes tenerlo también, porque no es solamente lectura. La lectura es conocimiento que se acumula y no es malo. De pronto te puede hacer daño si no vives ese conocimiento que tienes. Y por eso a Dios le agradó que por la locura del Evangelio él fuera conocido. Y le agradó tu elección y le agradó mi elección, la elección que él hizo, porque él te eligió, él me eligió. Si de mí dependiera, yo no lo hubiese elegido y creo que ustedes tampoco. Entonces, a Dios le agradó. Otra palabra que aparece en Gálatas es que Dios apartó al apóstol Pablo. O sea, en primer lugar, le agradó hacer esta elección. Y ahora pienso, esto no lo tenía dentro de lo que tenía para decir en esta noche, pero a veces pienso en una contratación que hace una empresa de una persona que tiene tantos títulos, porque ese le va a ayudar a sacar la empresa adelante y qué decepción cuando le toca poner en práctica ese conocimiento. O las contrataciones que hacen los equipos de fútbol de un determinado jugador que viene como el jugador estrella, que es el que va a anotar goles y qué decepción se lleva. Ahora, ¿cómo está usted? ¿Qué piensa usted de la elección que Dios hizo de usted y que Dios tal vez hizo de mí? ¿Qué podemos pensar en esta noche? Una pregunta para reflexionar. ¿Será que estamos en deuda con Dios? Porque Él se agradó, Él se alegró, Él se sintió complacido, pero nosotros sí hemos correspondido a esa complacencia que Dios tiene. ¿Será que sí estamos haciendo, aunque sea, lo que nos toca hacer? Y a pesar de eso, la Biblia dice, siervos inútiles somos. Buena pregunta, buen comentario de reflexión para que usted y yo pensemos en esta noche. Ahora, dice el texto que Pablo fue apartado, es decir, separado. Dios tenía un propósito especial con Dios. Mire lo maravilloso de esto. Fue separado exclusivamente para ese propósito, como usted y yo. Dios
nos salva. Y esa es una realidad que usted y yo no podemos negar. El Evangelio nos fue predicado en primer lugar para que seamos salvos, porque usted y yo no teníamos oportunidad para acercarnos a Dios. Y Él, a través de su amor, de su misericordia, de su generosidad, de una palabra que vamos a ver más adelante, Él nos ha salvado. Pero además de la salvación, usted fue llamado, fue escogido, fue apartado y además fue apartado con alegría, con complacencia, con bombos y platillos, dirían algunos. Fue apartado, separado, elegido con un propósito adicional. Entonces, usted no está en la iglesia para que llegue a sentarse a recibir un sermón solamente. Usted fue elegido con un propósito especial y ese propósito tiene que ser cumplido. Entonces, no fue elegido, como le digo, para llenarse de conocimiento, viendo al predicador enseñar, eso es bueno. Recibir conocimiento es bueno. Y yo me alegro mucho cuando estoy sentado en una silla viendo a un hermano predicar, a ver qué le puedo aprender. Pero, ¿y qué del propósito? O usted no está en la iglesia para recibir un ministerio y luego renunciar a él, dejarlo abandonado, dejarlo tirado. Usted tiene un propósito especial. Y vamos a ver algunos textos relacionados con este propósito especial. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ha apartado la misma palabra de Gálatas para el evangelio de Dios. Pablo fue apartado para, oiga bien, el evangelio de Dios, para predicarlo, para ser multiplicador de la palabra, como tiene que serlo usted, con su familia, con sus vecinos y con todo el que Dios le dé la oportunidad de ponerle en el camino, el que Dios le dé la oportunidad de hablarle. Usted y yo hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Y para hablar de este Evangelio no necesitamos caminar grandes distancias como antes, porque usted no vive en una isla, usted no vive solo. Usted tiene a su alrededor personas a quien hablarle. Que algunos le van a arrugar la cara, sí. Que algunos le, le van a contestar con grosería, sí. Pero a ninguno de ustedes los han perseguido como persiguieron a los primeros cristianos por predicar este evangelio. A ninguno de ustedes los han encarcelado ni lo han sometido a la horca. Si lo hubieran sometido a la horca, aquí no estuviera. Y usted fue apartado para el evangelio de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 2, donde también está esta palabra. Dice,
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí se confirma que Pablo fue apartado con un propósito especial, como usted y yo. Ahora, existen personas en el antiguo pacto que también fueron apartados. Y a pesar de sus errores, porque muchos de ellos manifiestan que no eran dignos de ser elegidos. Vamos a Jeremías 1:5. Nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, mire cómo Dios le habla a Jeremías. Es decir, mis hermanos, que usted y yo estamos aquí al igual que Jeremías, porque desde el vientre, y el apóstol Pablo lo dice, desde el vientre fuimos escogidos para esta obra. A pesar de que a veces hayamos respondido con cierta apatía y con cierta rebeldía, probablemente a muchos de nosotros no, nos ha pasado lo que le pasó a Jonás. De pronto, algunos hemos tenido que obedecer a través de una dura lección que Dios haya tenido que darnos. O tal vez hemos tenido que experimentar el enojo de Dios como lo experimentó Moisés cuando hablaba con Dios. Y fueron, no me acuerdo ahorita, pero fueron como 5 excusas. Soy torpe de lengua, em, el pueblo no me va a creer, me van a preguntar cómo se llama el Dios que te habló y Dios a cada excusa le tenía su solución. Dios le decía, yo soy el que le da la voz al que habla y el que le quitó la voz, el que decidió que el mudo no hablara. Y ahí está Aarón, él puede hablar por ti. Y a veces Dios nos pone todas las herramientas y nosotros sencillamente decimos, no podemos. O a veces somos más duros con ese Dios que es misericordioso y decimos, no queremos. No es, no podemos, sino no queremos. Vamos a leer ahora en Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Ahí nos dice la palabra de Dios. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás,
Por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Entonces, mire lo maravilloso de esta porción que leemos. Isaías empieza diciendo que Dios le conoce desde el vientre, que tenía su nombre en memoria desde antes que naciera, y él se considera a sí mismo, en vano he trabajado, mis fuerzas no han tenido provecho alguno. Eh, es decir, que humanamente él sentía que no había hecho nada, sin embargo, él confiaba en Dios, en que Dios le recompensara y como lo había escogido para un servicio especial, para un propósito importante, entonces él decía, Dios me dará la recompensa. Este es un texto muy apropiado para aquellos que reclaman reconocimiento, que reclaman honra. Dios dice que Él dará la recompensa. Isaías se muestra confiado. Y luego eh, Él dice que se siente muy complacido porque Dios lo ha escogido para predicarle a toda la nación de Israel. Sin embargo, Dios dice, esto es poco. Tú sientes que has recibido mucho, pero esto es poco, porque ahora no solamente a la nación de Israel, sino a naciones extranjeras, a naciones no judías, también le vas a hablar. Y algo que me llama la atención aquí es que dice que Dios lo ha escogido, que sus palabras son afiladas para la nación de Israel. Y esto me hace acordar a Hebreos 4:12 cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces nos damos cuenta aquí que muchas veces los ministros somos espadas afiladas para aquellos que no están andando correctamente en el camino que Cristo nos ha ordenado que andemos. Y por eso Isaías sufrió vergüenza y lo repito, a Jeremías nadie le copió. La palabra de Jeremías tuvo valor después que Jeremías murió, que cuando se llevaron cautivo a los judíos a Babilonia, ahí fue donde recordaron esto era lo que nos decía Isaías, lo que nos decía Jeremías, lo que nos decía Ezequiel. Entonces no esperemos, hermano, a recibir una lección dura de Dios para tener que decir, esto era lo que Dios me decía, esto era lo que Dios me pedía que hiciera. Y probablemente al apóstol Pablo le sucedió lo mismo. Y una cosita que voy a dejar aquí al final
Es la parte que viene donde dice una de las cosas, la tercera cosa, porque son tres cosas que Dios hizo por Pablo, lo apartó. Aparte de esto, lo llamó no antes ni después, sino cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Y otra cosa que hizo fue que lo llamó por su gracia. Y mire, la gracia de Dios ha estado presente a lo largo de toda la humanidad. Hay algo que yo no sabía y yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo leí Ezequiel 20 y yo pensaba que el pueblo de Israel en Egipto había sido maltratado y esclavizado y que era injustamente y resulta que no. Dios no los sacó porque ellos eran santos y sin pecado. Ellos cuando llegaron a Egipto se mezclaron con los egipcios, hubo matrimonios de egipcias con israelitas, egipcias y hombres israelitas y egipcios y mujeres israelitas también. Y además dejaron a Dios, cambiaron a Dios por los ídolos egipcios. Y Dios les dice ahí en Ezequiel, les recomiendo que lo lean cuando tengan su tiempo, dice Ezequiel que llegaron a Ezequiel a consultarle y Ezequiel le responde, ¿para qué esto dice Jehová? ¿Para qué me vienen a consultar? Yo los saqué de Egipto porque su desobediencia viene desde allí. Yo los saqué de Egipto porque tuve misericordia de ustedes, pero no porque eran grandes personas. ¿Y eso cómo se llama? Gracia. Dar el perdón a pesar del pecado, liberar a pesar del pecado, eso se llama gracia. Y en la condición de los israelitas hemos estado nosotros y todavía seguimos estando, porque vivimos fallando a Dios y Él nos vive perdonando. Pero debemos tener cuidado, porque la paciencia de Dios llega a su límite y la ira de Dios en algún momento se va a manifestar. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Mis hermanos, es todo lo que traía para hoy y espero que sea de bendición para todos nosotros.